Bienvenidos a la escuela dominical. Tengo dos enseñanzas y estudié las dos, pero vamos a ver qué dirección el Señor quiere que tome. Una de ellas es con la meta que se acuerdan de una de las metas era de desarrollarnos espiritualmente, de crecer espiritualmente. ¿Cómo crecer espiritualmente? Entonces, una de las metas que yo tengo es de crecer espiritualmente, Entonces, tengo un material, esa era una de las metas, y tengo un material que dice cómo desarrollar un espíritu fuerte. Cómo desarrollar un espíritu fuerte. Entonces, esa es una de las enseñanzas que ha estado estudiando, pero también ha estado estudiando de las metas. ¿Qué tantos aquí tienen metas en su vida? ¿Sí? ¿Nadie? Sí. Actualmente tenemos metas todos los días. Todos los días hay metas. De ir a la tienda, hacemos una lista de lo que tenemos que comprar. Tenemos una meta de ir a la tienda, de comprar los groceries. Así es de que siempre hay una meta de levantarte, ya tienes una meta de lavar las vasijas, de lavar el piso, de mapear, algo, ¿verdad? O de salir afuera del pueblo. Siempre hay una meta. Ok, gloria a Dios, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos en tu presencia. Señor, pidemos un espíritu de revelación, sabiduría para nosotros, que tú te reveles, Señor, en tu palabra, que podamos, Señor, tener entendimiento, conocimiento, de que sea nuestra mente alumbrada para poder conocer los principios de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, que es el Maestro de la Iglesia, esté aquí para que Él nos ilumine y nos enseñe. Pidemos revelación, Señor, ayúdame a fluir de acuerdo a la enseñanza, Señor, que tú quieres dar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a seguir con las metas. ¿Qué les parece? La meta de crecer espiritualmente. ¿Esa crees que sea buena? Bueno, la palabra dice, bueno, la palabra dice que las mujeres se sometan a sus esposos. O ya se, esa es la meta. Esa es la meta, sí. De los maridos. A todos los varones les gustó esa meta. Va a ser un que sometan fracaso. a los esposos, o ya sea que fluyan en el plan que los esposos tengan, que fluyan en el plan que los esposos tengan. Otras palabras, para que haya unión, ¿verdad? Haya armonía, para que haya unión entre los dos. Bendición. Entonces, bendición, sí, bendición. Porque el Señor le ha dado sabiduría a los esposos para que guíen el hogar. Les ha dado sabiduría. Y entonces vamos a hablar del desarrollo espiritual. Esa es una de las metas, desarrollo espiritual. Desarrollando un espíritu fuerte, se llama esta enseñanza. Desarrollando un espíritu fuerte. Developing a strong spirit. That's what this teaching is about. Entonces, ¿por qué desarrollar un espíritu? ¿Por qué hay que desarrollar un espíritu fuerte? Vamos a Proverbios 18:14. Vamos a Proverbios 18:14. Entonces, estamos hablando de desarrollar un espíritu fuerte. ¿Y por qué tenemos que desarrollar un espíritu fuerte? El Proverbios 18:14 dice, miren, el espíritu fuerte, esta es la Biblia amplificada en inglés, porque creo que en español dice algo diferente, pero esta dice así: el espíritu fuerte del hombre lo sostendrá o lo soportará en dolor físico. El espíritu fuerte del hombre lo sostendrá o lo soportará en dolor físico, en angustia
Pero el espíritu débil y quebrantado, ¿quién lo soportará? Así es de que vemos que es muy importante desarrollar un espíritu fuerte, porque cuando viene la aflicción, cuando viene la opresión, cuando viene la tribulación, un espíritu fuerte te va a sostener, te va a ayudar a soportar esas pruebas que vienen. Y la palabra de Dios dice, Jesús dijo que mientras que vivamos en esta tierra vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, eso está garantizado, porque vivimos en un mundo caído, en donde está aquí la maldición. La maldición está en este mundo, porque la palabra de Dios dice, Cristo nos redimió de la maldición, Gálatas 13:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque maldito todo aquel que cuelga en un madero, para que la bendición de Abraham venga sobre los gentiles, somos nosotros, venga sobre los gentiles. Entonces, así es que hay una maldición por cual Cristo nos redimió. Y esa maldición entró en el jardín del Edén, cuando nuestro padre Adán pecó en contra de Dios, desobedeciendo su mandato de que no comiera del fruto del árbol prohibido. Entonces, cuando él desobedeció, cuando él dobló su rodilla a Satanás cuando Satanás lo engañó a Eva, y él también fue igualmente, cayó en esa prueba. Entonces, la maldición entró en este mundo. Amén. Amén. Entró a este mundo la maldición. Así es que aquí hay una maldición de enfermedad, hay una maldición de pobreza, hay maldición de toda clase de maldiciones en esta tierra. Y nosotros salemos de esa maldición por fe, creyéndole al Señor su palabra. Así es de que el espíritu fuerte del hombre lo soportará, lo sostendrá en dolor físico o en angustia. Pero el espíritu débil y quebrantado, ¿quién lo soportará? Cuando nuestro espíritu está débil, por falta de nutrición de la palabra de Dios, no podemos soportar las pruebas. No podemos soportar las pruebas. Viene una enfermedad y nos tumba, porque estamos débiles espiritualmente. Amén. Así es de qué quiere decir la palabra soportar. ¿Okay? El espíritu fuerte del hombre lo soporta en su dolor físico. ¿Qué quiere decir soportar? Bueno, es capaz de aguantar cuando algo soporta. Por ejemplo, no sé si ustedes han plantado plantitas de tomate o una plantita, y entonces le ponen una varita ahí en un lado y quizás amarran con un mecatito el tronquito de la mata, porque viene el fruto de los tomates y pueden botar la matita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la varita esa lo soporta, para que tenga soporte, para que no caiga. Entonces así es el espíritu también. El espíritu fuerte te soporta, te fortalece, para que cuando vengan las pruebas estés fuerte. Así es de que es una razón por qué, ¿verdad?, tener un espíritu fuerte. Entonces un espíritu fuerte aguantará la enfermedad, la aflicción y la dificultad. Un espíritu fuerte aguantará la enfermedad, la aflicción y la dificultad. Cuando tu espíritu está fuerte, tú puedes sostenerte, puedes aguantar cuando vienen problemas. Entonces, un espíritu fuerte te mantendrá débil. Eso ya lo leímos. El espíritu se agota. Entonces vamos a ver esto, que el espíritu se agota cuando no lo nutres con la palabra de Dios. El espíritu se agota. Así como tú te agotas físicamente, ¿verdad? Cuando te ejerces físicamente, quizá todo el día estuviste limpiando casas, todo el día estuviste lavando la ropa y limpiando la casa y haciendo mucho trabajo. O en la mecánica, estuviste todo el día trabajando, quitando nieve de las calles y estuviste ocupado. Entonces en la noche, ya en la tarde, ¿cómo te sientes? Agotado, ¿verdad? Te sientes agotado. Entonces, así como te agotas físicamente, también te agotas espiritualmente. Espiritualmente también te agotas. Entonces, ¿qué es la palabra agota?
algo que se reduce significativamente en cantidad o calidad, cuando algo se reduce. Así es que nuestras fuerzas físicas, cuando nos ejerzamos, se pueden agotar, ¿verdad? Físicamente se acaban las fuerzas. Por eso es muy importante creerle al Señor por fortaleza, porque dice que entre más de edad te pones, más tus fortalezas se agotan. Entonces es importante creerle al Señor por fortaleza. Si ahorita tienes 20, 30, 40 años, 80 va a llegar, 60 va a llegar. Y entonces tienes que creerle al Señor. Señor, tu palabra dice que tú me ciñes con fortaleza. Esa es una palabra de fortaleza. En la mañana cuando te levantes y estés ahí en la mesa, cuando acabes de desayunar, y Señor, gracias porque tú me ciñes con fortaleza. Entonces, otra palabra que dice es que Él da fuerzas al cansado, y al que no tiene ninguna, el Señor aumenta sus fuerzas. Ah, gloria a Dios. Así es que no tenemos que ser debiluchos, ¿verdad? No tenemos que estar débiles. Podemos creerle al Señor por fortaleza. ¿Y qué más dice el Señor? Dice, así como son en Deuteronomio, así como son mis días, así será mi fortaleza. Eso es lo que tienes que confesar. No empieces a declarar con las palabras de tu boca, ay, qué cansado estoy, ay, pero siempre estoy muy cansado, ay, pero siempre se me agotan las fuerzas, ay, pero fíjate que tengo mucho que hacer hoy y yo sé que me voy a cansar. No proclames eso, no declares eso. Declara con tu boca que diga el débil. ¿Qué dice la palabra? ¿Diga el débil qué? Fuerte soy. Fuerte soy, que diga el débil, no diga el débil, ay, qué cansado estoy. Pues eso ya sabemos que estás cansado, pero quieres cambiar eso, cambiarlo con la declaración de tu boca. Aleluya, amén. Así es que es importante creerle al Señor, para darte sus promesas y declarar sus promesas. Amén. Amén. Hay que declarar las promesas del Señor. Entonces dice, el espíritu débil es por falta de alimento espiritual. Vamos a poner allá en la pantalla Mateo 4:4. Y esto es lo que, esto fue lo que Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás vino a tentarlo. Miren que Jesús hablaba la palabra de Dios. Cuando le venían pruebas al Señor, Él hablaba la palabra de Dios. Así es que vemos aquí en Mateo 4:4 que el enemigo vino a tentarlo, ¿verdad? Vino a tentarlo. Pero Jesús habló la palabra. Cuando viene una tentación a tu vida, ¿qué tienes que hacer? Declarar la palabra de Dios. Así como Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Mira lo que dijo. Y Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús dice que hay un pan natural, ya sea la comida natural que nos nutre, ¿verdad? Da vitaminas, minerales, al cuerpo, para que el cuerpo esté bien fuerte, para que tengas energía. Entonces la comida natural produce energía, para que tú tengas energía de ir a trabajar, de ir a limpiar las calles de toda esa nieve, de ir casa tras casa, limpiando casas, haciendo tu trabajo, haciendo tu mecánica, lo que tú tengas que hacer, ir al trabajo. Entonces, ese alimento espiritual te da fuerzas, energía, físicas te da. Pero, dice Jesús que hay un pan que no dice que no vayas a comer, ¿sí? Tienes que comer para nutrirte, ¿verdad? Tu comidita buena para nutrirte. Pero también Jesús aquí está hablando de que hay un pan espiritual, para poder nutrirte espiritualmente. Entonces, no tan solo tu cuerpo físico necesita ese alimento natural, pero tu espíritu necesita ese alimento espiritual. Entonces, ese alimento espiritual, mira lo que dice. Dice, para caminar en fe tenemos que mantener un espíritu fuerte. Tenemos que continuamente nutrir nuestro corazón, o ya sea tu espíritu. No está hablando del corazón que pompea sangre aquí, está hablando de tu espíritu.
tu espíritu, dice corazón con la palabra de Dios. Nutrirte continuamente con la palabra de Dios. Así como la fuerza natural se agota cuando nos ejercemos, igualmente el espíritu se agota cuando usamos nuestra fe. Entonces, cuando usamos nuestra fe para orar, ¿verdad? Usamos nuestra fe cuando viene un ataque a nuestro cuerpo de físico, y entonces usamos nuestra fe para combatir ese ataque. Decimos, cuando viene ese dolor, no, la palabra de Dios dice, entonces quieres obrar en el espíritu, no nomás en lo natural, pero en el espíritu. ¿Y qué es lo que obrar en el espíritu? Usar la palabra. Viene ese dolor, ¡ay! Ese dolor allí. Yo estaba sentada en la oficina ayer y me entró un dolor bien fuerte aquí. Y como que no podía resolver con ese dolor. Y entonces dije, no. Porque muchas veces aguantamos un dolor y no hablamos la palabra. Pero al ratito que ya me molestó bastante, dije, no, proclamé la palabra. ¿Y qué palabra podemos proclamar cuando hay un dolor? Isaías 53. Isaías 53. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y entonces tienes que hablarle a la montaña. Porque Jesús dice que le hablemos a la montaña, a Marcos 11:23. Cualquier persona que le hablara a la montaña, le dijera a la montaña, vamos a leerlo allí. Entonces le hablé a la montaña y empecé a decir, no, en el nombre de Jesús, dolor, retírate de mi cuerpo. Y al rato se fue, porque la palabra trabaja. Y dice así, mira, hablándole a la montaña, ¿verdad? De dolor, de enfermedad. O le puedes hablar a la montaña de cansancio. Decir, no, diga débil, fuerte soy. ¿Y por qué estás diciendo que fuerte eres? Pues porque estás débil y quieres cambiar esa situación con la palabra de Dios. Tienes que ejercitar tu fe, desatar tu fe con las palabras de tu boca, desatar tu fe. Mira lo que dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice que lo que diga se le será hecho, lo que diga. Entonces ahí vemos que Jesús nos dijo, habla de la montaña, habla del problema. Dijo, no, háblale a la montaña. En lugar de que cuando tenía ese dolor ir a mi esposo y decirle, ay, honey, tengo ese dolor, me duele mucho aquí, no puedo resollar, me duele. No, Jesús no dijo, habla de la montaña. Dijo, ves y no dijo, habla de la montaña. Don't talk about the mountain. Talk to the mountain. Talk to it. ¿Para qué? Para que sea removida, para que se quite de allí ese problema. Entonces le hablé a la montaña, le dije, no, en el nombre de Jesús, dolor, retírate de mí. Y empecé así a hacer ejercicio, así a levantar las manos y a levantarlas para atrás. Le dije, no, vete. Y unos 5 minutos y ya se me había quitado ese dolor. Gracias a Dios. Entonces estamos aquí, hermanos, porque queremos ser fuertes espiritualmente. Y no vamos a poder ser espiritualmente ni a poner a Dios en primer lugar si no ponemos su palabra en primer lugar. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios y Dios son uno. Entonces cuando pones a Dios en primer lugar, o cuando pones la palabra de Dios en primer lugar, pones a Dios en primer lugar. Aleluya, amén. Entonces que el espíritu, ¿qué pasa? Se agota. It depletes. La palabra agota quiere decir deplete, Silvia. Depletes. Que se agota la fortaleza, Sí, ¿Cómo se dice, hermana? Deplete. que tiene el inglés hoy. Ajá, deplete. 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 That your strength, your spiritual strength depletes when you don't nurture yourself with the word of God. Que tu espíritu se agota cuando tú no nutres tu espíritu con la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios fortalece. Eso es lo que dice Hechos. Mira, en Hechos dice que la palabra de Dios sobreedifica. En otras palabras, es como un edificio, ¿verdad? Que se va levantando, se va edificando. Entonces dice que se me hace que es Hechos 20. Sí, Hechos 20. Mira lo que dice en Hechos 20, 32. Hechos 20, 32. Mira lo que dice.
Y ahora, hermanos, este es Pablo hablando de los hermanos, vean lo que dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santos. Así es que la palabra de Dios te fortalece, te sobreedifica. Entonces, que es muy importante, ¿verdad? La palabra de Dios. Y muchas veces tenemos que hacer la meta, proponernos de leer un salmo en la mañana. Los proverbios son tan lindos, los proverbios son bien fácil para entender. Un proverbio, leerlo allí, meditar un poquito, qué es lo que este proverbio dice. Esta palabra que estamos hablando, que el espíritu fuerte del hombre lo sostendrá en su enfermedad, en su aflicción, está en Proverbios 18-14. Ahí en Proverbios es bien fácil para entender proverbios. Así de que podemos leer la palabra de Dios allí. Porque es bueno venir a la iglesia. Es una manera como puedes poner a Dios en primer lugar, venir a la iglesia. Pero no es suficiente, no es suficiente. Porque tú tienes que nutrirte tú mismo. Es, por ejemplo, si vienes aquí a la iglesia y aquí en la iglesia hay un gran banquete. La hermana Artemisa planeó una comida fantástica aquí y todos decimos, ay, pues qué bueno, vamos a la fiesta, vamos a ir al banquete. Y venimos y comemos todas clases de manjares y de cosas sabrosas. Y no comemos nada. Pero ya el lunes ya no comemos nada, y el martes no comemos nada, y el miércoles no comemos nada, y llega el viernes, el sábado, ya no comemos nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Nos desgastamos. No vas a tener energía para hacer tus quehaceres. No te estás nutriendo diariamente. Así igual espiritualmente. Puedes venir a la iglesia y es una manera como puedes nutrirte y cómo puedes fortalecerte. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Entonces tú tienes que diariamente atender a la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 4? Hijo mío, atiende a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio del corazón. ¿Cómo? Declarándolas. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo entra la palabra de Dios, la fe de Dios a tu corazón? A través de tu boca. Cuando tú proclamas las palabras, las promesas de Dios, cuando tú proclamas ese proverbios, cuando proclamas que eres fuerte, que el Señor te da fortaleza, empieza a proclamar eso. Tu espíritu está fortaleciendo, lo está oyendo, y entonces te guía. Entonces esa fortaleza viene a tu cuerpo. Así es de que necesitamos que estar creyéndole al Señor por eso, porque entre más de edad, más maduritos podemos decir, ¿verdad? Vamos a decir viejitos. Entre más maduritos nos pongan, más necesitamos que creer al Señor por la fortaleza. Más necesitamos. Yo, gracias a Dios, tengo fortaleza para ir y venir. Es como dijo ¿cómo se llama? Caleb, ¿no? Cuando el Señor le había prometido a Caleb la montaña, una parte de la tierra prometida. Y entonces se la prometió cuando tenía 40 años, hermanos. Él tenía 40 años. Pero por causa, y habían gigantes. Sí, había gigantes en la tierra, pero por causa de la rebelión del pueblo, el pueblo se rebeló, no quiso entrar a la tierra prometida. Ay, no hay gigantes, hay muros, no podemos, no tenemos fuerzas. Proclamando las circunstancias, y entonces ¿qué pasó? Pues no entraron, y por causa de todo el pueblo que no entró a la tierra prometida, por causa de desobediencia a la palabra de Dios, porque Dios les había dicho, yo les doy la tierra, es de ustedes, poseen la tierra, tienen que entrar a poseer la tierra. Y entonces, de ustedes, pero entonces Dios no estaba pensando que ellos tenían que poseer la tierra por sus propios esfuerzos, porque se acuerdan que cuando Josué fue a conquistar a Jericó, el Dios le dio el plan, le dijo, da vueltas allí 6 veces, a las 7 veces brincan, y las murallas se cayeron para abajo, y ellos entraron y poseyeron la tierra. Sí, el Jericó. Entonces, Dios no planeaba que ellos lo hicieran por ellos mismos, pero sí tenían que ir y show up, tenían que estar allí. Y entonces, por causa de eso, fueron desobedientes. Caleb y Josué, los dos espías
de fe, tenían fe porque hablaban la palabra de Dios. Entonces ellos dos no pudieron entrar a la tierra prometida, tuvieron que estar en el desierto dando vueltas y vueltas por 40 años, estuvieron dando vueltas por causa de la desobediencia del pueblo. Y entonces cuando salieron de ahí, estamos hablando de Caleb, ¿verdad? Y las fuerzas que él tiene. Entonces cuando salieron de allí, le dijo Caleb a Josué, ¿sabes qué? Dame esa montaña. ¿Tú te acuerdas que el siervo del Señor Moisés me dijo a mí que esa montaña me pertenecía a mí, a mi descendencia? Dice, ahora tengo 80 años y estoy tan fuerte para entrar y salir como cuando tenía 40. Esa debe de ser. Fíjense que me preguntó, ahora ayer fui para acá, mi nieta, la que está engaged, comprometida con mi nieto, y fui para allá. Y entonces estaba su hermana de ella allí, y entonces me dice, oh, pues ¿qué tantos años tienes? Oh, 40. Y antes de darme cuenta ya le dije que tenía 40 años, que había cumplido 40 años. Dijo, ¿qué tantos años cumpliste en enero? Le dije, cumplí 40. Dije, ay no, cumplí 80. Pero así salió de mi boca sin pensarlo. Así de que mi espíritu piensa que yo tengo 40, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues sí, eso dijo Caleb. Dijo, yo estoy tan fuerte ahorita como cuando tenía 40. Y entonces me dice la hermana de Carmen, la nieta, la hermana de Carmen dice, oye, dice, pero 80 ya. Ay, fíjate que ya son muchos años. Le digo, pero si me siento que tengo 40, le digo. Gloria a Dios. Esa debe ser nuestra confesión. No tienes que estar hablando viejez. Ay, qué viejo estoy. Ay, ¿a qué me voy a poner viejo? You don't have to talk old age. No tienes que hablar la viejez. Hay que esconder los espejos, hermano. Sí, pero ese es el hombre exterior. Mira lo que dice Segunda de Corintios. Fíjate. Segunda de Corintios 4. Fíjate lo que dice Nacho. Ahora que estás hablando de los espejos. Mira. 18. Sí, 18. Mira lo que dice. Por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? El cuerpo. El cuerpo. Aunque este hombre exterior se va desgastando. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se va desgastando, ¿verdad? Ya ves unas pocas arruguitas aquí y allá, ya el pelo gris, y y si no tienes cuidado, pues te jorobas un poco, entonces el cuerpo se va desgastando, dice, hombre exterior se va desgastando. El interior, está hablando del espíritu, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, entre más palabra de Dios pongas en tu corazón, más robusto da tu espíritu. Y tu espíritu da fuerzas a tu cuerpo. Que la palabra, porque el espíritu es el que da la vida. La palabra en Santiago, si vemos a Santiago 2, el espíritu estamos hablando que es el que da la vida. Santiago 2 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Así es que cuando es el espíritu es el que da vida al cuerpo. Y cuando sale el espíritu, que anhelas así, suspiras tu último suspiro, es que salió el espíritu. Salió el espíritu. ¿Y el cuerpo qué pasa? Ahí queda. Entonces te tienen que llevar a la mortoria y tienen que arreglarte, ponerte un poquito de, si eres una mujer, un poquito de colorete en los labios, te hacen un peinadito, te ponen tu vestido más mejor y alguien pasa por ahí, te ve y dice, oh, se ve mejor hasta cuando estaba viva. Sí. Entonces el espíritu es el que da la fuerza. El cuerpo, cuando ya no está el espíritu, cae. Gloria a Dios. Así es que un espíritu débil es por falta de alimento espiritual. Y el espíritu débil no puede aguantar la enfermedad, no puede aguantar. Y por eso yo me puse esta meta, digo, Señor, ahora que estuve enferma como que me tumbó. Aunque durante el tiempo ese anduve, hice de comer, limpié casa y todo eso, pero como que era un poco así a fuerzas. No era así
ese gozo así que como que, ¿cómo les diría? Ánimo. Ese ánimo, ándale, ese ánimo, ¿no? Ándale, el ánimo no estaba allí. Entonces me propuse y yo dije, no, yo voy a ser diligente, me voy a levantar cada mañana y la palabra de Dios va a ser en primer lugar, antes de cualquier otra cosa. Entonces durante el día yo voy a proclamar la palabra de Dios, a declarar la palabra de Dios, porque no quiero que venga una enfermedad y me tumbe. No, yo quiero estar fuerte todos los días de mi vida. Y verdad, eso es importante, porque ya cuando no estás fuerte ya no le sirves a nadie, pues ¿para qué quedarte aquí, verdad? Ya no le sirves a nadie. Y entonces alguien te tiene que a ti cuidar y quizás hasta cambiarte perro, pero Dios lo guarde, rechazamos todo eso. ¿Ah? Cancelamos eso, nunca nosotros. Pero tenemos que ser diligentes con la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Les gustó este estudio del hombre espiritual, tiene que estar fuerte, robusto, para que así cuando vengan pruebas podemos soportar las pruebas. Gloria a Dios, amén. Y tenemos que tener cuidado, pienso, con lo del espíritu, o sea, porque hay gente que vamos a suponer ahorita, o sea, porque dice, cuando la gente se muere, el espíritu se va y por eso es que muere el cuerpo. Pero es muy triste cuando estamos en el Señor y nos vemos muertos. Muertos durante vida. Durante la vida, o sea, por no alimentar nuestro espíritu. Porque es la realidad, hay gente que usted la ve y dice, tiene una cara de amargura y se ve bien mal, y sin embargo cuando empiezas a alimentar tu espíritu, hasta te renueva tu semblante. Se renueva, sí. Hermosea el rostro. Dice la palabra que un espíritu fuerte hermosea el rostro. Exactamente, y es realidad eso. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser muertos vivos. Muertos vivos, sí. Yo fui a Burlington este fin de semana, estuve en Burlington y me encontré con una señora que conocí hace como 25 años allá en la Luz del Calvario, en la iglesia Luz del Calvario. Y entonces ella iba a esa iglesia y la vi allí y pasé así por donde estaba ella y la miré otra vez y dije, ¿eres tú? ¿Te pareces? Dice, no, soy yo. Le digo, oh, mira, fíjate, ya me platiqué con ella un rato. Y entonces me dijo, apenas cumplí años, cumplí 71 años, digo, el 18 de enero. Le dije, fíjate, pues yo cumplí 80 en el 23 de enero. Y me dice y me mira y dice, oh, pero que te ves bien para esa edad. Le digo, gracias, yo me siento bien. Y entonces cuando llegué a la casa le estaba diciendo a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Que la vi a la muchacha, esa señora, la vi. Le digo, pero se ve muy cateada. Muy cateada. ¿Saben lo que es cateado? Sí. Ok. Que se ve. Muy acabada. Muy acabada, Nacho, muy acabada, le digo. Y entonces para 71 años, le digo, pues no, miraba muy acabada. Gloria a Dios, amén. Un espíritu fuerte te sostendrá en tu enfermedad, tu debilidad, tu tribulación y dificultad. Así es que es muy importante no solo venir a la iglesia, pero nutrirnos cada día con la palabra de Dios, todos los días, porque nuestro bienestar depende en eso. Aleluya. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en tu palabra y en esta enseñanza, Señor, del Espíritu fuerte, Señor. Ayúdanos, anímanos cada día, Señor, para que nosotros podamos nutrir en nuestro espíritu, Padre Santo, para que la palabra de Dios esté en nuestra boca, en nuestro corazón, para que atiendan tu palabra todos los días, Padre Santo, en el nombre de Jesús.